Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren de maravilla. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy convencido encenderá la chispa de la curiosidad en muchísimos de ustedes. Porque vamos a desentrañar los detalles más jugosos y reveladores sobre dos de las figuras más luminosas y comentadas del panorama actoral turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído correctamente y el título no exagera ni un ápice. Porque hoy vamos a desmenuzar meticulosamente todo lo que Hande ha tenido a bien compartir recientemente sobre Kerem, y créanme, sus palabras poseen una potencia singular para modificar la percepción que tenemos sobre su vínculo. Así que prepárense para embarcarse en un viaje fascinante, repleto de detalles íntimos, reflexiones profundas y, por supuesto, ese aura de misterio que también sabe rodear a estas dos estrellas. Si por alguna casualidad del destino aún no forman parte de nuestra comunidad, les extiendo una cordial invitación a que se suscriban haciendo clic en ese botón rojo que ven más abajo. Y para que estén siempre al tanto de cada nuevo contenido, no olviden activar esa pequeña campanita de notificaciones. En serio, no querrán quedarse fuera de estas apasionantes conversaciones. El universo del espectáculo turco con su inagotable fuente de dramas cautivadores y sobre todo, de historias de amor que germinan en la magia de los sets de grabación, tiene esa capacidad innata de mantenernos al filo de nuestras butacas. Y dentro de este vibrante escenario, la pareja que conformaron Hande Erçel y Kerem Bürsin se erige, sin lugar a dudas, como una de las más comentadas y que más pasiones ha despertado. Desde el momento en que compartieron protagonismo en la arrebatadora serie Sen Kalkam, conocida internacionalmente como Love is in the Air, la química que irradiaban sus personajes traspasó la pantalla con una fuerza arrolladora, conquistando los corazones de millones de seguidores a lo largo y ancho del planeta. Sus interacciones, tanto en la intimidad del set como en las apariciones públicas, alimentaron una vorágine de especulaciones. Y aunque en su momento intentaron preservar con celo su relación de la voracidad mediática, lo cierto es que su vínculo se transformó en un tópico de conversación incesante. Hoy, sin embargo, el foco de atención se ilumina sobre las recientes declaraciones de Hande Erçel, quien, con una sorprendente apertura, ha decidido compartir detalles más íntimos sobre Kerem Bürsin. Estas palabras van mucho más allá de simples anécdotas, parecen ser un reflejo genuino y profundo de cómo ella concibe su conexión, lo que resulta aún más fascinante. Cómo estas revelaciones podrían estar reconfigurando la visión que muchos de nosotros tenemos sobre su historia y la naturaleza de su relación. Adentrémonos sin demora en esas declaraciones que han generado tal revuelo y expectación. Hande, una figura pública que habitualmente se caracteriza por su notable reserva en lo que respecta a su esfera privada, ha logrado sorprender a propios y extraños al desvelar aspectos que pintan un retrato considerablemente distinto al que quizás teníamos preconcebido. En diversas entrevistas recientes, cuando se le ha planteado la inevitable pregunta sobre Kerem, sus respuestas han trascendido la mera fórmula de «somos buenos amigos» o «trabajamos muy bien juntos». Lo que hemos escuchado de boca de Hande sugiere una conexión de una profundidad insospechada, una admiración sincera y un respeto mutuo que se extiende mucho más allá de la química que desplegaban en la ficción. Por ejemplo, ha elogiado profusamente la ética de trabajo de Kerem, su inquebrantable dedicación a su arte y la manera en que él la impulsaba constantemente a superarse como actriz. Pero sin duda alguna el aspecto más impactante de sus palabras reside en las frases en las que ella misma confiesa cómo Kerem, a través de su singular forma de ser, de su particular perspectiva de la vida, consiguió ejercer una influencia marcadamente positiva en ella, llegando incluso a cambiar su mente en aspectos cruciales. Y es precisamente aquí donde la trama se vuelve verdaderamente cautivadora. ¿Qué implica exactamente que alguien cambie tu mente? Lejos de ser un acto de manipulación o de imposición, en el contexto específico de Hande y Kerem, estas palabras apuntan directamente hacia un crecimiento personal mutuo y una significativa evolución dentro de su relación. Hande ha compartido que Kerem posee una visión del mundo extraordinariamente particular, una filosofía de vida que la inspiró profundamente a contemplar las cosas desde un ángulo hasta entonces desconocido. Quizás se refiera a su forma de afrontar los obstáculos con resiliencia, a su innato optimismo ante la adversidad, o a su enfoque centrado en el desarrollo personal y el bienestar integral. Ella ha insinuado que gracias a su influencia, ha aprendido a cultivar una mayor autoconciencia, a valorar con más intensidad ciertos aspectos de la vida, e incluso a tomar decisiones trascendentales de una manera mucho más meditada y reflexiva. Esto, queridos amigos, es lo que confiere a sus palabras una cualidad tan reveladora. No se trata simplemente de que declare que Kerem es una buena persona,
se trata de que está reconociendo explícitamente el impacto transformador que él ha tenido en su recorrido vital. Resulta fundamental recordar que si bien su relación sentimental pudo haber atravesado sus altibajos y en la actualidad se presenta bajo un halo de mayor discreción, la conexión que los une parece ser innegablemente sólida. Ande ha sido sumamente clara al subrayar la profunda admiración que profesa hacia Kerem, tanto en su faceta de profesional como en la de ser humano. Ha exaltado su inteligencia aguda, su carisma magnético y su asombrosa capacidad para establecer conexiones genuinas con las personas. Y estas cualidades, sin lugar a dudas, son los cimientos sobre los que se construyen relaciones duraderas y significativas, independientemente de si se clasifican como amistad, colaboración profesional o amor. La manera en que ella se refiere a él, a menudo acompañada de una sonrisa radiante y un brillo especial en sus ojos, denota un cariño y un aprecio que trascienden con creces cualquier etiqueta o definición. Además de estos aspectos personales, en sus recientes declaraciones, Ande Ercel ha abordado con una sutileza admirable la inmensa presión mediática a la que ambos estuvieron expuestos. Reconoce con franqueza que al ser figuras públicas de renombre, sus vidas privadas son un blanco constante en el ojo del huracán mediático. Sin embargo, también ha expresado con vehemencia su deseo de salvaguardar su espacio personal y proteger a las personas que ama. Este sentimiento de protección podría ser una de las claves que explique por qué, tras su eventual ruptura o distanciamiento, han mantenido una cautela extrema en cuanto a la información que comparten con el público. No obstante, este reciente caudal de sinceridad por parte de Ande nos permite vislumbrar un fragmento más íntimo y auténtico de su historia compartida con Kerem, y nos ayuda a comprender que, más allá de los focos y las cámaras, existió una conexión real, profunda y significativa que sin duda, dejó una huella imborrable en sus vidas. Las palabras de Ande Ercel no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a una profunda reflexión sobre la naturaleza intrínseca de las relaciones en el vertiginoso mundo del entretenimiento. A menudo somos testigos de parejas que parecen encarnar la perfección idílica, pero tras esa fachada cuidadosamente construida, se esconden personas reales, con sus propias batallas internas, sus procesos de evolución personal y sus valiosos aprendizajes. El hecho de que Ande Ercel reconozca de manera tan abierta y valiente que Kerem Bürsin la impulsó a modificar su forma de pensar, que la inspiró a crecer como individuo, es un testimonio poderoso de la trascendencia de las personas que conforman nuestro círculo más cercano y de cómo pueden moldearnos de maneras inimaginables y maravillosas. No se trata de idealizar a ninguna figura pública, sino de apreciar el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás y, recíprocamente, el efecto que ellos pueden tener en nosotros. Y si nos detenemos a meditar un instante, este tipo de revelaciones, más allá de su valor intrínseco como contenido mediático, poseen un componente didáctico. Nos enseñan que el amor y las conexiones profundas pueden manifestarse de una diversidad asombrosa de formas, y que en ocasiones, las personas que irrumpen en nuestras vidas, incluso si su presencia es temporal, pueden legarnos lecciones invaluables que nos acompañarán a lo largo de toda nuestra existencia. Ande ha demostrado una valentía encomiable al compartir estas reflexiones, rompiendo así esa barrera de privacidad que ella tan celosamente resguarda. Y es precisamente esta audacia y sinceridad lo que confiere a sus palabras un valor añadido y nos permite apreciarlas aún más. En un resumen conciso, lo que Ande Ercel ha revelado acerca de Kerem Bürsin no son meros chismes vacíos o especulaciones infundadas, sino un reconocimiento sincero y emotivo del impacto positivo y transformador que él ejerció en su vida. Sus palabras dibujan un cuadro de admiración profunda, de respeto mutuo inquebrantable y de una conexión que trasciende con creces la fama efímera, los contratos millonarios y los destellos de los flashes. Ella nos habla con honestidad sobre cómo Kerem, a través de su esencia y su particular perspectiva del mundo, la ayudó a madurar, a percibir la realidad desde una óptica renovada y, citando sus propias palabras, a cambiar su mente. Estas declaraciones nos invitan con generosidad a interpretar su historia no como un simple romance de telenovela, sino como un capítulo fundamental de crecimiento personal y de influencia positiva mutua. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Hemos dedicado tiempo y análisis a desgranar las últimas y sumamente reveladoras palabras de Ande Ercel sobre Kerem Bürsin, y espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis tan detallado, cercano y conversacional. Me encantaría muchísimo conocer sus impresiones al respecto. ¿Les han sorprendido estas declaraciones? ¿Consideran que su relación tuvo un papel verdaderamente significativo en el desarrollo personal de Ande?
Los invito encarecidamente a que dejen sus opiniones y comentarios más abajo. Me apasiona leerlos y debatir contigo sobre estos temas. Y si este vídeo ha sido de su agrado y lo han encontrado informativo, por favor, no olviden dejar un buen like, compartirlo con aquellos amigos que, al igual que ustedes, son fervientes admiradores de Hande y Kerem. Y lo más importante, si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse para no perderse absolutamente nada de todo lo que estamos preparando con tanto esmero para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más historias y análisis fascinantes.